Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la población pediátrica y en general para toda la población, que es la importancia de las vacunas. Las vacunas, al igual que el agua potable, es uno de los inventos más importantes para la humanidad y uno de los que más impacto ha tenido en salud pública, porque ha permitido disminuir el número de enfermedades infecciosas que están cubiertas por las vacunas y por tanto disminuir las complicaciones y las muertes asociadas a esa vacuna. No hay ninguna duda de que los menores de 5 años deben tener un esquema de vacunación básico contra un grupo de enfermedades prevenibles por las vacunas que pueden ocasionar muchas secuelas a largo plazo. Tenemos en Colombia un plan ampliado de inmunizaciones en donde contamos con un buen número de vacunas que incluye vacunas de muy buena calidad, que son seguras y que cubren y aseguran una cobertura adecuada contra esas enfermedades. Existen otro grupo de vacunas que, aunque no están incluidas en nuestro plan ampliado de inmunizaciones, es importante conocerlas y que los niños también se las puedan administrar. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido algunas interrogantes de las familias, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de si realmente son importantes las vacunas, de si son seguras o si nos causan alguna alteración. Es muy relevante observar las curvas de morbilidad, que es el número de secuelas asociadas a una enfermedad y el número de muertes que se producían por enfermedades como el sarampión, rubeola, varicela, infección por neumococo, por Haemophilus influenza, que ocasionaban una gran cantidad de muertes en niños menores de 5 años. Y con el inicio de las vacunas se observa un descenso progresivo y en algunas enfermedades, en algunas zonas del mundo, el reporte actual de los casos es cero. Por ejemplo, con la vacuna del polio, en Colombia tenemos erradicado los casos de polio. El sarampión, la Organización Mundial de la Salud considera que solo la vacuna del sarampión puede llegar a evitar unas 20 millones de muertes en el mundo. Afortunadamente, nosotros en Colombia tenemos erradicado el sarampión endémico, es decir, nuestros propios casos de sarampión están controlados. Sin embargo, en los últimos años hemos visto o hemos escuchado que vuelven a aparecer casos de sarampión alrededor de nuestro país y en nuestro país. Eso se debe a muchos factores. Es bien conocida las situaciones sociales, políticas de países vecinos en donde no logran tener unas adecuadas tasas de vacunación y la migración de la población, no solamente de países vecinos, sino en este momento la migración de las poblaciones y las personas es mucho más fácil que en tiempos pasados. La mezcla de las personas en los aeropuertos, en los eventos deportivos, facilita que los que causan las infecciones, ya sean virus o bacterias, se puedan mover fácilmente de un sitio a otro y hemos tenido en los últimos años aparición de unos casos de sarampión en pacientes no colombianos hasta el momento. Nuestras tasas de vacunación son buenas y mientras las logramos mantener de una forma constante, permanente, en el tiempo, pues vamos a estar protegidos y nuestros niños van a estar protegidos. Cuando las tasas de vacunación en el mundo disminuyen, empezamos a ver la reaparición de una serie de enfermedades o infecciones que teníamos controladas. Volviendo al tema del sarampión, ya les mencioné cuántas muertes son evitables solamente administrando la vacuna. Por la disminución de las tasas de vacunación a partir del año 2017 hubo un resurgimiento de los casos de sarampión y Europa reportó un aumento de alrededor de 400 casos, aumento del 400% en los casos de sarampión en Europa. Eso es básicamente por disminución de las tasas de vacunación, que no es porque vivan en países pobres, porque no tengan las vacunas, sino porque las personas se niegan a vacunarse por algunos conocimientos o creencias que tienen alrededor de las vacunas. En general, cuando una vacuna está disponible para aplicársela a los niños o a la población general, es porque ya ha pasado por una serie de estudios que pueden llevar 10 años y esos estudios han demostrado que las vacunas son seguras, es decir, que no hacen daño,
que los efectos que se pueden producir en esa población son muy raros versus la población no vacunada, y además que son eficaces en prevenir el contagio o en prevenir la infección. En este momento, para nuestro país, el esquema de vacunación empieza al nacimiento. Al momento de nacer o en las primeras horas de nacido, aplicamos 2 vacunas muy importantes, la vacuna de la hepatitis B y la vacuna de la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis. La vacuna de la hepatitis B, como su nombre lo indica, pues previene la infección por hepatitis B, que puede ser transmitida de la mamá embarazada cuando está infectada por hepatitis B, se la puede transmitir a su bebé tiene el riesgo de adquirir esa infección y de tener una infección crónica en el transcurso del tiempo que con el paso de los años va a ocasionar una lesión en el hígado que empieza a volverse irreversible y puede generar un cáncer hepático. Entonces, por eso es tan importante vacunar a los bebés apenas nacen, sobre todo si la mamá tiene antecedentes de haber tenido hepatitis B. La vacuna de la tuberculosis en nuestro medio es muy importante en el Valle del Cauca y en Colombia tenemos muchos pacientes con tuberculosis. A veces nos exponemos a la bacteria o a la micobacteria que ocasiona la tuberculosis sin que lo sepamos, y con la vacuna de la tuberculosis aplicada tempranamente, lo que buscamos es evitar que si los niños se nos infectan de tuberculosis tengan complicaciones graves como meningitis por tuberculosis o alguna infección muy diseminada grave que puede ocasionar muerte en los niños. El siguiente grupo de vacunas se aplica a los 2 meses, donde también ponemos un refuerzo de hepatitis B, y empiezan a aparecer otras vacunas muy importantes de muchas enfermedades que se logran condensar o consolidar en una sola aplicación. A los niños les aplicamos con una vacuna combinada pentavalente porque tiene 5 componentes o hexavalente porque tiene 6 componentes. Se aplican las 5 o las 6 vacunas en una sola aplicación para tener que evitar un mayor número de punciones en ese bebé. Queda entonces el inicio de la vacunación contra difteria, tosferina, tétanos, el hemófilus influenza y polio. Son enfermedades que pueden llegar a ser catastróficas y que con la aplicación juiciosa de las vacunas a los 2, a los 4 y a los 6 meses logramos que los niños tengan unos anticuerpos. Anticuerpos quiere decir que se producen en el cuerpo como un batallón de células especializadas en reconocer ya esas infecciones para que cuando el niño esté nuevamente al frente o en contacto con alguna de esas infecciones, el cuerpo pueda reaccionar y defenderse para que el niño no se vaya a enfermar. Así va el esquema hasta los 6 meses. A los 2 meses también se administra una vacuna contra rotavirus, que son unas goticas que se dan. El rotavirus es uno de los principales virus causantes de diarrea y una de las principales causas de deshidratación y desnutrición por diarrea. Los menores de 5 años son los pacientes más susceptibles a tener enfermedades diarreicas agudas que ocasionan deshidratación. Y el rotavirus es el único virus que ocasiona diarrea que tiene una vacuna que es efectiva y que está aprobada en este momento. A los 4 meses se aplica nuevamente la dosis y dependiendo de la vacuna que vayamos a aplicar, a los 6 meses le correspondería otra dosis de la vacuna de rotavirus. Igual, como les mencioné, hasta los 6 meses logramos completar el esquema básico de vacunación. Una vacuna muy importante que no les he mencionado es la vacuna del neumococo. El neumococo es una bacteria muy agresiva que ocasiona o es la principal causa de neumonías a todas las edades. Igualmente causa otitis, sinusitis e infecciones respiratorias en general. Su principal foco son los niños menores de 5 años, pero es muy importante que los adultos mayores o los adultos que tengan alguna condición especial en donde sus defensas estén bajas porque están con cáncer, recibiendo quimioterapia, que tienen lupus, que tienen artritis o que reciben algún medicamento que les puede alterar su sistema inmunológico, también estén vacunados. Y los adultos mayores de 65 años porque vuelven a tener unas altas tasas de infección y pueden tener neumonías severas por este microorganismo. Entonces, con el advenimiento de la vacuna del neumococo,
se han logrado evitar alrededor del 50% de las enfermedades por neumococo en el mundo. Dependiendo, esto es en forma global, dependiendo de la infección de la que estamos hablando. Entonces, se aplica la vacuna a los 2, a los 4, a los 6 y a los 12 meses. A los 6 meses aplicamos también la vacuna contra la influenza. La influenza es una gripa que en general pudiera ser una gripa sin mayores complicaciones, pero que en algunos pacientes, especialmente en los niños pequeños, puede ser una infección muy grave que produce un cuadro que se llama una insuficiencia respiratoria, es decir, el niño puede tener dificultad para respirar, puede requerir manejo en una unidad de cuidado intensivo por este mismo virus sin que haya ninguna otra infección asociada. Entonces, por eso es importante a los bebés aplicarles las vacunas a los 6 y a los 7 meses contra la influenza. A los 9 meses, en forma opcional, o no está incluida en forma obligatoria para todos los niños, pero que es muy importante, tenemos la vacuna del meningococo. Hay otras vacunas que pudieran aplicarse a partir de los 2 meses contra esta misma bacteria. El meningococo es una bacteria muy agresiva que puede llegar a ocasionar meningitis o un cuadro de una infección muy severa por la bacteria meningococo que ocasiona muerte a veces en forma fulminante. En cuestión de horas puede matar a un niño, entonces es importante tener el esquema de vacunas contra meningococo también optimizado. No tenemos tantos casos de meningococo en el país y por eso es que en nuestro esquema de vacunación aún no existe la vacunación rutinaria contra meningococo. Sin embargo, pueden aparecer casos esporádicos y hace relativamente unos poco tiempo, unos 2 años, 3, hubo un número de casos aumentados en el Valle del Cauca, en una zona del Valle del Cauca, y tuvimos varios niños afectados. Entonces es muy importante que aunque no sea muchos casos, la severidad de la infección es muy importante y por eso se recomienda también la vacunación. Las siguientes vacunas se aplican a los 12 meses, donde aplicamos los refuerzos de algunas que ya venían recibiendo y aplicamos una vacuna que se llama triple viral, sarampión, rubiola, paperas, que les mencioné que la sola aplicación de la vacuna podía prevenir muchas infecciones y mortalidad del sarampión. Aplicamos la vacuna de la varicela, la vacuna contra la hepatitis A, que en general pues dirán, bueno, las abuelitas decían, ¿para qué le vamos a poner vacuna contra hepatitis A si eso pues lo pone amarillito y se acuesta, reposa y come dulce? Puede ser que la mayoría de los niños tengan o de los adultos también, tengan una enfermedad asintomática o que resuelve espontáneamente porque su sistema inmunológico es capaz de controlar la infección, pero hay 1% de los niños o de los pacientes que tienen hepatitis A que pueden tener una lesión del hígado muy grave e irreversible, que si no se les hace un trasplante hepático pueden fallecer. Eso es una situación pues muy extrema, pero existen los pacientes y esa es una de las grandes razones por las cuales tenemos que vacunar a los niños contra hepatitis A. El siguiente bloque de vacunas es a los 18 meses, aplicamos algunos refuerzos anteriores. En Colombia a los 18 meses recomendamos adicionalmente la vacuna contra la fiebre amarilla, que aunque no está distribuida en todo el país, sí tenemos el zancudito o el mosquito, que es el vector que cuando pica puede producir en algunas partes, en algunas zonas selváticas, en el Amazonas, en la Sierra Nevada, que es mejor tener a los niños en Colombia vacunados. Los siguientes refuerzos son a los 5 años, que también en general son refuerzos de los que ya aplicamos para tratar de que los anticuerpos que se produjeron en los primeros meses tengan una subidita y nos puedan proteger por más largo tiempo a los niños. Esto es en los 5 primeros años de vida. Posteriormente hay vacunas de los adolescentes y los adultos que son importantes. Creo que tenemos alguna pregunta. ¿Qué tan cierto es que si a mi hijo ya le dio varicela, no hay necesidad de aplicarle la vacuna? Eso es muy importante. Por ejemplo, los pacientes a los que les dio sarampión, pacientes nacidos antes de 1957, cuando no había la vacuna y se infectaban de forma natural por el virus, ellos no necesitan vacuna de sarampión. Si a la persona le dio varicela, tampoco necesita la vacuna contra la varicela porque tuvo la infección y ya no debe volver a darle.
Que si puede pasar, pasa en situaciones muy extremas, en pacientes muy gravemente enfermos con sus defensas muy comprometidas, pero en general un paciente sano, inmunocompetente, con sus defensas funcionando bien, no tendría por qué volver a tener una infección por varicela. Entonces, es cierto, los pacientes que han sufrido varicela previamente no requieren aplicarse la vacuna. ¿Puedo vacunar a mi hija de 1 año y medio si tiene síntomas de gripa? Sí, en general, si es una gripa con poquitos moquitos, fiebre leve, no habrá ninguna contraindicación para aplicar la vacuna. Solo hay contraindicación para vacunar cuando los niños están gravemente enfermos. Cualquier infección leve, una diarreíta, un brote, que es como las infecciones que usualmente les dan en los jardines infantiles o en los colegios, no son contraindicaciones para vacunar y no debemos perder la oportunidad de vacunar a los niños porque tienen gripa. ¿Qué tan necesarias son las vacunas que no están en el POS? Mi bebé tiene su esquema de vacunación completo, pero en su caja de compensación me ofrecen otras que no están incluidas. Dentro de lo que les he hablado, he mencionado las vacunas que están incluidas en el plan básico de salud o en el plan ampliado de inmunizaciones. Digamos que a veces hay pacientes que toleran menos, que tienen más dolor, que tienen más llanto, con algún tipo de vacunas de las que están incluidas en el PAI, entonces producen menos efectos secundarios y por eso como la recomendación de que a veces haya que reemplazar la vacuna, pero no porque las vacunas del plan ampliado de inmunización sean malas. Hay algunas vacunas complementarias como la vacuna del meningococo, como les mencioné, la vacuna del neumococo. En nuestro plan de vacunación hay una que es buena, pero digamos que hay una que puede cubrir contra otros primitos hermanos del neumococo, entonces es importante en los niños que tengan algunas condiciones aplicarse esa vacuna adicional. Tenemos la segunda dosis de hepatitis A y varicela, que en este momento no está incluida en nuestro programa, entonces esas son las vacunas adicionales que los papitos tendrían que pagar. Yo debí aplicarle la segunda dosis de la triple viral a mi hija hace 5 meses y no lo hice. ¿Debo empezar de nuevo? No, nunca se empieza de nuevo a menos que claramente demostremos que no hubo una adecuada producción de los anticuerpos. En principio lo que hay que hacer es vacunar a la niña lo antes posible. Es muy importante mantener los calendarios vacunales. Eso no resulta porque a alguien se le ocurrió decir no, a los 2, a los 4. No, es porque en los estudios que se hicieron se demostró que en esos espacios de tiempo, 4 semanas, 8 semanas, es lo que se necesita entre una vacuna y la otra para que los anticuerpos vayan subiendo adecuadamente. Entonces, si se nos pasó, pues no es que la vacuna no vaya a servir, pero hay que aplicarla lo antes posible. Si el bebé tiene 1 año y le faltan las vacunas de 7 meses en adelante, ¿se puede vacunar? A partir de los 7 meses, a los 7 meses se completa el esquema básico de vacunas en Colombia. Si tiene los 12 meses, pues hay que ponerle las vacunas correspondientes al año. De pronto la confusión es porque les mencioné en la mitad la vacuna del meningococo, se puede aplicar sin ningún problema al mismo tiempo que las vacunas de los 12 meses o 4 semanas después si quieren que el niño no tenga tantos chuzones al mismo tiempo. Mi hijo es alérgico, ¿hay inconvenientes con las vacunas? Esa es una pregunta muy importante porque en general no. Solamente escasos pacientes muy contados que tengan una alergia severa, que hayan hecho un cuadro de urticaria severa, que hayan requerido consultar a la clínica, que requirieron una atención de urgencias, van a necesitar hacer algún cambio en su esquema de vacunación. En la gran mayoría de los casos no hay que suspender las vacunas por ningún tipo de alergia. Es normal que le salga una celulitis postvacunal a mi hija de 6 meses con la vacuna pentavalente. En general, digamos que las vacunas pueden producir un rojito en el muslo cuando se aplica. El celulitis ya es una infección y tendríamos que entrar a mirar desde el punto de vista médico qué fue lo que pasó. Pero en general los niños no deberían tener ninguna celulitis, no es lo usual. Cuando se presenta hay que entrar a mirar puntualmente. Recuerden que hay respuestas muy de cada organismo, cada individuo reacciona distinto a todo.
Por eso es que alguien puede comer tomate y alguien no, por eso es que alguien puede tomar acetaminofén y alguien no, por eso alguien recibe aspirina y no le hace daño, al otro sí. Entonces, cada organismo reacciona distinto y con las vacunas también pasa lo mismo. Puede ser que por alguna condición especial la niña haya presentado una infección asociada, pero no es lo usual y no debería pasar. Si se forma un rojito, puede producir un poquito de dolor, pero eso no necesita antibióticos ni necesita hacer absolutamente nada. En 2 o 3 días eso debería estar resuelto. ¿Qué tan normal son los síntomas postvacunas? La mayoría de las vacunas que se aplican en el primer año son muy bien toleradas. Pueden producir lo que les acabo de mencionar, un poquito de un rojito, un poquito de dolor en el sitio de la aplicación. Algunas dan fiebre, la fiebre en general es muy leve. La vacuna, la triple viral, la de la varicela, que tienen una composición distinta, esas vacunas se llaman vacunas de virus vivos atenuados, con ellas sí se puede presentar más o menos unos 7 a 10 días después de la aplicación de la vacuna en forma normal, fiebre un poquito más alta y algunos niños pueden tener malestar y un brote muy leve que dura unos 2 o 3 días, nada grave. En general esas son las reacciones vacunales que más frecuentemente esperamos. Si mi hijo tiene cáncer, su esquema de vacunación cambia. Sí, es muy importante si el niño tiene cáncer, si el niño ha sido sometido a un trasplante, si el niño tiene algún uso de algún otro tipo de medicamentos que puedan alterar su sistema inmunológico, hay que hacer una adecuación especial por el pediatra, por el infectólogo pediatra, porque tendríamos que hacer alguna modificación del esquema básico y de los tiempos. Aquí preguntan algo también con la alergia al huevo. En general, no hay ninguna contraindicación, como les digo, a menos que realmente el paciente haya tenido una urticaria, que es un cuadro muy grave de fiebre, de brote, el paciente tiene que ir a urgencias, tiene que recibir una atención inmediata porque le cuesta trabajo respirar. Esos niños no pueden recibir las vacunas. El resto no tiene ninguna complicación. De todas maneras, si en algún momento hay alguna duda, se puede consultar con su pediatra de cabecera para estar seguros, pero en general no hay ninguna contraindicación en esas alergias que además hay que confirmar, ¿no? ¿Consideras que las vacunas son seguras? Sí, absolutamente. Yo soy una creyente absoluta de las vacunas. Me preocupa mucho la creencia generalizada no, afortunadamente somos más los que creemos en las vacunas, de que las vacunas hacen daño. Eso tiene un contexto histórico muy claro porque en 1998 salió una publicación en una revista médica muy importante en Estados Unidos diciendo que una de las vacunas producía autismo. Y a raíz de eso empezaron una serie de corrientes creyendo que, por ejemplo, el autismo estaba asociado a las vacunas y años después esta misma revista se tuvo que retractar porque la información que se había publicado previamente no era cierta, no era correcta, no estaba bien demostrada. Entonces sé que encuentran, si se meten a internet, cualquier cantidad de información acerca de las vacunas. Las vacunas son seguras, son biológicos, entonces si yo me tomo una aspirina puedo hacer una reacción alérgica a la aspirina porque parte de mi organismo, las reacciones graves por una vacuna son muy raras. En general les recomiendo que si quieren una información veraz sobre vacunación, no consulten solamente a Dr. Google en cualquier página. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos tiene una página en inglés y en español donde responde preguntas con evidencia científica, si tienen alguna cosa puntual en cualquier momento. Y hay la página del Ministerio de Salud en Colombia, el Ministerio de Protección Social también tiene alguna información sobre vacunas. Entonces siempre asegurarse de que la información que estoy recibiendo es veraz, con bases científicas importantes. ¿Por qué algunas vacunas requieren refuerzos o varias dosis? Porque el sistema inmunológico está reaccionando. Cuando ponemos vacunas, lo que queremos es estimular los anticuerpos que se producen reaccionando a ese
componente de esa bacteria o ese virus que estamos aplicando. Entonces el sistema inmunológico necesita como acordarse, como que ya lo vi una vez, lo tengo que volver a ver, lo tengo que volver a ver, para que con el paso de los años esas vacunas hayan sido efectivas estimulando la memoria de nuestro sistema inmunológico, y aunque pasen los años nos sigamos acordando que ya recibimos las vacunas y no nos enfermen. Entonces, con una sola dosis de la vacuna, en la gran mayoría de ellas no es suficiente. Hay vacunas que no están en el esquema, lo que les acabo de mencionar, las vacunas de meningococo, la segunda dosis de hepatitis A, la segunda dosis de varicela, y por ejemplo la pentavalente, que está incluida en el plan ampliado de inmunizaciones, se puede reemplazar con una que se llama hexavalente, que puede producir menos dolor a la aplicación y menos reacciones locales. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos, nos veremos en una próxima oportunidad. Espero que haya sido muy útil la información. Muchas gracias.